Hola, ¿qué tal? Estamos ya en el Rafagram número 10 de esta temporada que estamos haciendo por YouTube. Antes siempre este programa yo lo transmitía en Instagram, pero he cambiado de plataforma. Por lo tanto, dentro de la temporada 4, porque es el cuarto año que hago este programa, es el programa número 11. Pero desde el segundo programa de este año lo empecé a hacer en YouTube y por lo tanto llevo el conteo de YouTube. Por lo tanto, este es el programa número 10. He cambiado, ya les conté en algunos programas anteriores, he cambiado el programa como lo tenía pensado originalmente, le he ido haciendo distintos cambios. Hoy día yo iba a hablar del Beato Carlo Acutis, que va a ser canonizado. Como este programa lo estoy grabando más de un mes atrás de ahora que lo están viendo ustedes, eh, no sé la fecha, puede que ya a esta altura se sepa, ¿ah? Pero yo en estos momentos que estoy grabando el programa todavía no la sé y por lo tanto he decidido no hablar ahora de Carlo Acutis, ahí hice un cambio y quiero hablar con ustedes un tema que fue uno de los primeros Rafagram en la primera temporada por Instagram, que hice un programa especial de los miedos y ahora va a ser como una especie de eh, volver a hablar de este tema, de los miedos, compartirle con ustedes, también desde una perspectiva creyente, una perspectiva de fe, de cómo enfrentar los miedos y cómo también aprovecharlos a nuestro favor, podemos decir. Eh, Creo que no está de más también decirles que, como no voy a hablar ahora de Carlo Acutis, en el año 2021, uno de mis Rafagan que está en Instagram, también hablo de Carlo Acutis, ¿ya? Así que lo dejo ahí. Mi Instagram, que en esto nunca me sé mucho la dirección de mi Instagram así de memoria, ¿no? Pero es como, creo que es Rafa o Rafael SSCC y es abierto, es público, es decir, cualquier persona me puede seguir, ¿ya? Hablemos entonces de los miedos, vamos a materia, ¿ya? Eh, una primera cosa que a mí me ayuda como para referirme a los miedos de una manera pedagógica, partiendo de la base que quiero que sepan, yo soy sacerdote, no soy psicólogo, he leído mucho sobre los miedos, he trabajado bastante el tema de los miedos, lo he conversado con psicólogas. eh, hay una psicóloga que estuvo en una de mis charlas sobre los miedos y encontró que todo estaba bien. Otra psicóloga me hizo algunas observaciones a partir de un escrito que yo le mostré y me hizo algunas observaciones porque la psicología también va avanzando y eso que yo decía era lo que se pensaba antes, pero no ahora. Entonces también no es lo mismo cómo se origina el trabajar este tema a cómo lo estoy dando actualmente, ¿ya? Ahora a través de este medio. Eh, Contarles un poquito cómo nació la preocupación por este tema. Eh, Recuerdo que yo estaba en Concepción el año 1999. Yo me ordené de sacerdote en la zona de Concepción, en la comuna de Hualpén, y, eh, y ahí me ordené sacerdote, por lo tanto, pastoralmente hablando, Concepción es como mi primer amor pastoral, ¿ya? Además, mi año pastoral fue en Concepción, en la formación cuando yo era seminarista. Y, y ese cambio a mí me costó mucho. Me acuerdo que me costó mucho, yo estaba muy triste y al principio de mi año en la nueva destinación, que era en la zona de Valparaíso, yo estaba empezando a estar ahí y murieron dos grandes amigas mías en un accidente. Un dolor tremendo. Entonces ahí, en ese tiempo de duelo, yo empecé a trabajar bastante el tema del dolor, del sufrimiento, de la muerte, y fue apareciendo, creo que ya desde antes, incluso ya estaba como tema de interés mío, el tema de los miedos. Y cómo los miedos
también nos hacen sufrir y cómo los miedos también nos producen dolor y cómo los miedos nos paralizan, tantas cosas, ¿no? Así que lo que les voy a hablar ahora viene de esa experiencia, haber trabajado mucho ese tema, haber trabajado mucho también el tema de la muerte. Y cuando pasó más o menos un año de la muerte de mis amigas, eh, el año 2001, me acuerdo que a un grupo de universitarios, y no recuerdo si también profesionales jóvenes, les di un taller sobre el problema del mal, sobre los miedos, que fue muy interesante. Y pocos días después de ese taller, mi papá murió repentinamente de un infarto. Eh, y ahí vino otro tiempo de duelo, pero vivido de una manera distinta. Un dolor indecible, sin embargo, vivido yo creo que de una mejor manera que el duelo anterior, porque había trabajado mucho en estos temas y seguí trabajando durante ese año en estos temas, ¿no? Y lo he seguido trabajando en la vida, porque el tema de la muerte es un tema muy, muy potente, y mirado desde la fe y la esperanza, eh, wow, es una ayuda enorme para mirar la muerte, por un lado, como el problema de la muerte, y por otro lado, mirar la muerte como la miraba San Francisco de Asís, ¿no? Como la hermana muerte, ¿ah? Que llega callada o fuerte, sin embargo, es la puerta a la vida eterna. Eh, y creo que el siervo de Dios, Esteban Gumucio, hermano de mi congregación, que murió el año 2001, el mismo año de mi papá, eh, tengo entendido que él decía, hablaba de la muerte como servidora de nuestra Pascua. Entonces van cambiando las perspectivas, ¿ya? Ahora vamos al tema de los miedos, que yo creo que es un tema que nos puede ayudar bastante y es bueno irlo hablando cada cierto tiempo. Si hay alguna psicóloga que vea este programa, igual hágame algún comentario, pues dígame si está bien, si hay alguna cosa que tengo que corregir, ¿ah? Porque yo no soy psicólogo y este es un tema, yo diría, bastante eh, de, de psicólogo, ¿no? Diría yo. Andaba con el micrófono puesto y se me había olvidado ponerlo, así que puede que cambie un poquito el sonido, ¿ya? Eh, algunas cosas sobre los miedos. Una primera cosa que a mí me ayuda mucho para entender el origen de los miedos tiene que ver con hablar primero, podríamos decir, pedagógicamente, no es que sea así, ¿ah? Pero pedagógicamente, miremos como si los miedos fueran una familia, ¿ya? ¿Cuál es el abuelo de los miedos? O los abuelos de los miedos. La incertidumbre. Fíjense que la incertidumbre está presente en nuestra vida, incluso puede que esté presente desde que estábamos en el vientre de nuestra madre a nivel inconsciente. Por ejemplo, cuando hay una situación de sufrimiento fetal, eso produce incertidumbre en quién está siendo esperado a nivel inconsciente. No es que haga un discurso, ¿ah? La persona que está por nacer haga un discurso como, oh, estoy en peligro, no. ¿Mm? Pero a nivel inconsciente se le produce una gran inseguridad. A nivel inconsciente no sé qué va a pasar. ¿Mm? Sin, no a nivel de ideas, pero sí tal vez a nivel de sensación. ¿Mm? Y cuando no se ha dado ahí el momento del comienzo de la incertidumbre, no ha habido sufrimiento fetal, sí comienza la incertidumbre en el momento del parto, en el momento de nacer, también a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque si no ha habido sufrimiento eh, preparto, es decir, durante el tiempo de la espera, durante el tiempo del embarazo, no ha habido sufrimiento fetal, la persona ha vivido en una gran sensación de seguridad dentro del vientre de la mamá. Ha vivido una sensación de cuidado. En el momento de nacer se sale de esa situación de seguridad.
de sentirse tan cuidado, y por lo tanto se produce una inseguridad tan fuerte que queda a nivel inconsciente ya la realidad de vivir en incertidumbre. La incertidumbre tiene esto de que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo van a ir evolucionando las cosas, no tenemos certeza absoluta de las cosas, ¿m? Y de lo que va a ir pasando y de la historia. Tengo una enfermedad y no sé en qué va a terminar esa enfermedad. Eh, y por lo tanto nos complica. ¿M? Sin embargo, este es un paréntesis, estamos hablando primero del abuelo, de los miedos, la incertidumbre tiene algo muy positivo. Gracias a la incertidumbre, la vida tiene ese sabor como de juego. ¿Ah? Cuando vemos, por ejemplo, un partido de fútbol, nosotros no sabemos cómo va a terminar el partido de fútbol, ¿cierto? Y sería una lata ver un partido ya sabiendo el resultado. Si alguien va a ver un partido diferido generalmente y está interesado en el partido, pide no me digan el resultado para poderlo vivir, pues, para poder gozar el partido. ¿Ah? Bueno, para poder gozar la vida es importante no saber todo lo que va a pasar. ¿Ah? Es importante que tengamos incertidumbre. Eso le da sabor. Imagínense que no tuviéramos incertidumbre, no existirían las fiestas sorpresas. A mí me encantan las sorpresas. Entonces miren que fome, si no hubiera incertidumbre, ¿para qué vamos a preparar una fiesta sorpresa? Porque todos sabríamos que nos van a hacer la fiesta sorpresa. Si no hubiera incertidumbre, no tendríamos la capacidad de riesgo. Porque si vamos a saber lo que va a pasar y que lo que va a pasar es terrible, no lo hago. ¿Ah? Es decir, la incertidumbre nos permite vivir la vida como una aventura. ¿Ya? Entonces hay una sabiduría detrás de la incertidumbre. ¿Ya? Qué bueno que en esta vida tenemos incertidumbre. Eh, Ahora bien, esta incertidumbre la podemos enfrentar bien, podemos acostumbrarnos a ella, acogerla, aceptar nuestras limitaciones de que no sabemos todo, que no tenemos certezas absolutas de las cosas. Y eso es una manera positiva de vivir la incertidumbre. Y la incertidumbre se vive desde su aspecto positivo. Ahora bien, nuestra mente, a partir de la experiencia de la incertidumbre, puede que la incertidumbre genere algunos hijos en nuestra mente, que son los pensamientos negativos. A pesar de o sea, a partir de no saber lo que va a pasar, comenzar a mirar la realidad negativamente a través del pensamiento. Entonces, por ejemplo, quiero salir a visitar a alguien, pero es un poco tarde, y empieza mi mente a decir, pucha, te puede pasar algo, te pueden asaltar en el camino, y empiezan los pensamientos negativos. O quiero hacer un estudio y quiero inscribirme, pucha, pero ¿y si no me da el tiempo? ¿Y si no logro terminar el estudio? Va a ser una sensación de fracaso. Y empiezan los pensamientos negativos a partir de eso. Bueno, esos pensamientos negativos, que vienen a partir de que no sé qué va a pasar, de la incertidumbre, tienen como hijos los miedos. De ahí provienen los miedos. Fíjense que los miedos provienen de nuestros pensamientos negativos frente a la realidad, frente a lo que nos toca vivir. Empezamos a pensar negativamente y empiezan a aparecer los miedos. Y muchas veces, no me atrevo a decir siempre, pero muchas veces, los miedos se esconden detrás de ciertos sentimientos, principalmente los relacionados, obviamente, con los relacionados con el miedo, los relacionados con la rabia y los relacionados con la tristeza. Ahora bien, hay que decir algo de los sentimientos. Por lo tanto, hay que decir esto, los miedos vienen a ser como los papás de esos sentimientos, ¿ya? Y se esconden detrás de esos sentimientos. Entonces muchas veces nos puede pasar, me voy a trabajar esta rabia, esta rabia me la voy a trabajar porque me tiene complicado. Y no me doy cuenta que esa rabia viene de un temor. Y lo que tengo que trabajar es lo que está detrás de esa rabia. Cuando es una rabia no justa, porque existe también lo que se llama la justa indignación, cuando corresponde que me indigne. Y es justa porque no me salgo de mis casillas,
eh, no hago daño, sin embargo, hago ver que algo está mal. ¿Ah? Eso es una justa indignación. ¿Ah? O una justa tristeza, por ejemplo, el duelo es una justa tristeza, uno podría decir, ¿no? Lo otro es que los sentimientos, tengo que decirlo, no caben en el plano moral. Los sentimientos no entran en pecado o no pecado. Yo puedo enfrentar mal un sentimiento y en mi modo de enfrentarlo con mi voluntad libre puede que cometa un pecado. Pero los sentimientos por sí mismos, así el sentimiento como puro, ¿ah? No son ni buenos ni malos. Por ejemplo, el amor, ese es o sea, sentir cariño hacia alguien, yo siento cariño hacia alguien, es positivo, pero ese cariño lo puedo vivir mal, lo puedo vivir generando dependencia en el otro, lo puedo vivir autoritariamente, entonces estoy pecando por un cariño mal entendido. El sentimiento puro de cariño no es ni bueno ni malo, es lo que yo haga con ese sentimiento, lo que será bueno o malo. Igual, la rabia será buena o mala conforme a cómo la utilice. Si la uso bien, esa rabia, la canalizo bien, no es una rabia mala. Y por eso los sentimientos no están en el plano moral. Además, uno no los elige. No es que uno elija un sentimiento. Por ejemplo, si a mí me cuentan un chiste, ¿cierto? Yo no analizo si es divertido o no para ver si me río y tomar la decisión de alegrarme y reírme. Si lo encontré divertido, me va a salir espontánea la risa. Si lo encontré fome, tal vez no me ría nomás. Es decir, los sentimientos aparecen. Yo, si alguien me cae mal, no es que yo haya decidido que esa persona me caiga mal, es algo que me ocurrió que me cayó mal. Algo hizo que no me simpatizara, ¿m? Algo que está en mí. ¿Ah? Y por lo tanto, no hay elección libre de lo que yo sienta. Y por lo mismo, como no es con los sentimientos no llegan a partir de una decisión libre, es que no entran en el plano moral. Por ejemplo, amar es una decisión. Amar es más que un sentimiento. ¿Mm? Amar también es decidir, porque puede que alguien me caiga mal, pero decido respetarlo, decido tratarlo bien, decido prestarle un servicio. Eso es decidir amar. ¿Se fijan? El amor va más allá, más allá que un sentimiento. ¿Mm? Ahora bien, entonces queda claro que los sentimientos los puedo usar bien o mal. Y ahí entra el plano moral. El sentimiento por sí mismo no es ni bueno ni malo. Ahora bien, los miedos se suelen esconder, ¿cierto?, en este tipo de sentimientos, que la tristeza, los relacionados con la tristeza, los relacionados con la rabia y obviamente los relacionados con el miedo. Entonces, a veces nos cuesta ver que sentimientos nuestros de tristeza, de rabia, provienen de nuestros temores. Entonces, miren qué interesante el ser conscientes de nuestros sentimientos, porque eso nos puede permitir, como llave maestra, llegar a nuestros miedos. Y cuando llegamos a nuestros miedos y les ponemos nombre, ayudan mucho ciertas cosas. Primero, conocer nuestra debilidad, conocer nuestro temor, ponerle miedo, o sea, nombre al miedo, hace que el miedo sea descubierto. Y cuando el miedo es descubierto, se debilita. Se debilita. Si a eso además le hacemos la pregunta, ¿es real aquí, ahora? La respuesta siempre es no. El miedo dice relación a algo que a partir de algo que pasó en el pasado, tengo temor a que vuelva a ocurrir por algo que pasó en el pasado. Es decir, a partir de una mirada negativa del pasado, puedo tener un miedo ahora. Y también se mira en perspectiva futuro, algo que puede pasar, algo que puede llegar a ser. Por lo tanto, no entra en el plano del presente. Por ejemplo, tengo miedo a una reunión que tengo mañana. La reunión todavía no existe. ¿Por qué? Porque es mañana. Tengo miedo a un examen que tengo que dar. No lo estoy dando, lo tengo que dar. Tengo miedo a que alguien entre en mi casa, alguien desconocido, ¿no?
significa que no está entrando nadie. Y si entra ese alguien, ya no voy a tener miedo a que entre alguien a la casa, voy a tener miedo a lo que va a hacer el que entró. ¿Mm? ¿Se fijan? Entonces no entra en el plano del presente. Al no entrar en el plano del presente, los miedos, el contenido del miedo, no el sentimiento, el contenido es irreal, no existe. Miren qué interesante. Si nos damos cuenta conscientemente que ese miedo no existe, no es real, aquí, ahora, lo puedo echar. Pum. Le digo, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás ahí si no existes? Chao. Y curiosamente, el sentimiento que estaba enraizado, ese sentimiento de tristeza o de rabia que estaba enraizado a ese miedo, se va, porque lo saqué de raíz. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Y fíjense, esa pregunta ¿y qué? Es mirar con mayor objetividad qué pasa si esto ocurre. Y generalmente si eso llega a ocurrir, la pesadilla, no siempre, no siempre, pero la pesadilla suele ser peor que la realidad. ¿Mm? Suele ser peor que la realidad. Ahora bien, ahí hemos visto algo desde la psiquis, ¿cierto? Cómo podemos llegar a nuestros miedos y ayudarnos frente a esos sentimientos que a veces nos tienen mal, triste, ¿ah? O ese miedo que nos paraliza. Cuando vencemos el miedo y somos capaces de superarlo, y somos capaces de dar el paso frente a aquello que teníamos, muchas veces eso es como ampliar el mapa interno. Los miedos como que nos ponen nuestros límites. ¿Ah? Hasta aquí llego yo. Por ejemplo, yo sufro de vértigo. El vértigo tiene que ver con la mezcla, de alguna forma, del deseo de volar, por un lado, junto con el instinto de conservación. ¿Ah? Y por lo tanto el miedo a que me pase algo. ¿Ah? Entonces, el vértigo. Y una vez un andinista me dijo, yo también tengo vértigo, pero ¿cómo si eres andinista? Sí, lo que pasa es que yo tomo conciencia de mi miedo y sigo. ¿Tengo miedo? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Sigamos, sigamos. Pum, y sigo. Y amplío. Con eso amplío mis límites. ¿Mm? En esto, como los miedos nos ponen límites, también hay un miedo que es positivo. Este miedo no trabajen en vencerlo. Yo más bien diría, más que miedo, es lo que podríamos llamar, yo le llamo así, no sé si es lo más correcto, pero para mí el miedo positivo es la prudencia. Por ejemplo, gracias a ese miedo positivo estamos alerta frente a un semáforo. Porque si no tuviéramos absolutamente nada de miedo, no seríamos prudentes. Y si no somos prudentes, no voy a respetar la luz roja, voy a seguir. Entonces lo más probable yo no podría estar en este programa porque ya me hubieran atropellado hace tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un lado positivo. El miedo nos pone límites que tienen que ver con la prudencia, con el cuidado, con la conservación. Esos miedos, tranquilos, también. Pero cuando hay miedos que no nos dejan vivir, cuando hay miedos que nos paralizan para hacer el bien, cuando hay miedos que, que nos van como no dejando crecer, bueno, ahí hay que trabajarlo, hay que vencerlo. Y qué importante esos sentimientos que a veces nos molestan, entrar en diálogo con ellos para a partir de ellos ir llegando a aquellos miedos que nos están estorbando. Además, los sentimientos no tienen explicación racional desde afuera. ¿Mm? Por ejemplo, a veces puede pasarle a alguien que diga, yo tengo rabia porque tú me dijiste, no, no, no. Porque resulta que eso mismo esa persona se lo dijo a otro y el otro se rió, no le dio rabia. Se lo dijo a otra persona y le dio lo mismo. Pero tú quedaste mal. Lo de afuera puede gatillar algo que está en mí y que origine ese sentimiento. Bueno, eso que está en mí es bueno irlo conociendo para irnos trabajando. Eh, por ejemplo, yo puedo tener 20 personas delante mío y a las 20 personas preguntarles, o sea, perdón, decirles con la misma cara, con el mismo tono, con la misma mirada, eh, tonto o tonta. ¿Mm? Voy a tener 20 reacciones distintas. Entonces no es lo externo lo que hace cómo tú reaccionas. Alguien cuenta un chiste, 3 se mueren de la risa, 2 no les pasa nada, 4 no entendieron, no vieron lo gracioso. ¿Eh? O lo descubrieron bastante después.
reacciones distintas. Somos distintos y nos llegan distintas las cosas externas. Ahora bien, desde el cuerpo es muy difícil que un cuerpo relajado, un cuerpo tranquilo, con respiración profunda, calmada, tenga miedo. El miedo se nota porque genera tensión, por ejemplo, genera parálisis, nos paraliza. Hay personas que tienen miedo a hablar en público, van a enfrentar el público y quedan ahí, y no saben cómo decirlo y empiezan a tartamudear, o le tienen miedo a una cámara y se quedan mudos frente a la cámara. Entonces, hay distintos tipos de miedo también. Entonces, qué interesante el irnos conociendo, el irlos trabajando, el irlos venciendo. Ahora bien, desde la psiquis, ¿cierto? Dialogar con los sentimientos para llegar a los miedos y en ese llegar a los miedos ponerles nombre y preguntarse, ¿es verdad aquí ahora? No, chao. O si no se va, ¿y qué? La pesadilla suele ser peor que la realidad. Desde el físico, estar relajado. Desde la fe. Desde la fe, a mí me gusta, voy a dar la cita porque no voy a alcanzar ahora porque ya se va terminando el tiempo de este programa. Espero que les haya gustado, lo hayan encontrado interesante. Desde la fe hay dos citas que, hay más, pero estas dos que les voy a dar ahora. Mateo capítulo 14, versículos 24 al 34, en que aparece Jesús caminando sobre el agua, ¿cierto? Pedro le pide ir hacia él, empieza a ver, ¿cierto?, la violencia, o sea, al sentir la violencia del viento, se asustó y como empezó a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Antes estaban todos asustados. Ánimo, soy yo, no teman. Está él, no teman. Y después Pedro se asusta y se empieza a hundir. ¿Y por qué dudaste? Es decir, ¿por qué dejaste de confiar en mí? ¿Por qué tuviste miedo? Es un texto, que lo dije bien rapidito algunas cosas, pero es para hablarlo mucho más. Y otra es de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, en que, ese es un versículo nomás, es que se los voy a leer. Y miren qué bonito lo que dice Pablo. Esta es la razón de mis sufrimientos, pero yo no me avergüenzo, pues sé en quién he puesto mi confianza y estoy persuadido de que tiene poder para conservar hasta el último día la doctrina que me encomendó. ¿Ya? Ese versículo solamente, sé en quién he puesto mi confianza. Pablo pasó montones de dificultades, de hecho, lo mataron, le cortaron la cabeza a San Pablo. Pasó por montones de dificultades. Sin embargo, a pesar de las dificultades, él no dejaba de predicar a Jesús. ¿Por qué? Porque sé en quién he puesto mi confianza. O sea, me podrán quitar la vida, pero yo creo en Jesús, y creo que él ha vencido la muerte y vamos para adelante. Por lo tanto, desde la fe nos ayuda muchísimo, muchísimo conocer a Jesús, confiar en Jesús, confiarnos en Él, tener esta actitud de abandono en las manos de Jesús, con confianza. Señor, tú sabes, yo no sé, me confío a ti, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para hacer las cosas bien. Confío que todo lo que pueda hacer de mi parte será también con tu ayuda. Confío que tú estás siempre conmigo. Confío que tú me amas. Y eso me da ánimo. Confío que siempre estás conmigo y eso me da ánimo para enfrentar las situaciones difíciles. Y desde la fe sentirnos seguros, seguras, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Miren qué interesante eso, y cómo el Señor nos invita a confiar. Nos invita a no tener miedo, porque Él está con nosotros. Nos invita a que el miedo no nos paralice, para que podamos vivir, para que podamos, como quien dice, en la vida, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, volar alto. Hay un testimonio de un sacerdote jesuita, que una vez leyendo un libro de él decía que una vez él iba, creo que en una selva o algo así, y de repente ve una serpiente cobra frente a un pajarito.
Y la serpiente cobra, mira al pajarito, el pajarito quedó totalmente paralizado. Y él dice, pues el pajarito tiene alas y es rápido, puede perfectamente salir volando y se salva de la serpiente. Pero el pajarito estaba paralizado, tan paralizado que la serpiente se lo iba a comer. Entonces él comenzó a hacer bulla y la serpiente como que se distrajo con la bulla, ¡pum! Y el pajarito salió volando. Se salvó. ¿Ah? En el fondo el pajarito se olvidó de las capacidades que él tenía porque se quedó paralizado con el miedo. ¿Mm? Sin embargo, a la primera distracción de la serpiente como que el pajarito se acordó de veras que yo puedo volar y salió disparado volando. ¿Ah? De alguna manera, frente a los temores, tenemos que los miedos mostrar que no son aquí ahora una realidad. Y vivir con mayor libertad, vivir con mayor alegría, vivir con mayor abandono en las manos de Dios, en las manos del Señor. Bien, pues, eso ha sido este Rafagran número 10. Espero que les guste y nos encontramos en un próximo Rafagran la próxima semana. Chao, chao.